decir, nosotros debemos gozar del planeta tal cual lo tenemos, pero también dejarlo vinculado hacia las generaciones futuras. Es decir, es una idea de equidad intergeneracional. No podemos aprovechar los recursos que tenemos hoy sin pensar en lo que puede suceder en las generaciones futuras. Y por eso es que el esquema de desarrollo comienza lentamente a mutar. Y lo vemos en esta idea, la Conferencia de Estocolmo de 1972, es un hito central en esta historia, que después se va a ver ratificado y potenciado con la Conferencia de Río de 1992, en la que participan cerca de 200 presidentes de los distintos lugares, de los distintos países, y firman esa declaración de Río que tiene más de 22 principios, que muchos de los cuales, diría yo la mayoría, ya forman parte de nuestro derecho interno. Lo vamos a ver en la Ley General del Ambiente. Los principios del derecho ambiental manifestados en la Conferencia de Río son hoy parte de nuestro derecho interno. Y en esa conferencia también se firman algunos instrumentos internacionales, como por ejemplo el protocolo de cambio climático, el convenio de cambio climático, que después da lugar a una serie de protocolos que comienzan a poner en el tapete central la idea de un problema planetario que nos afecta a todos, que es el cambio climático, del cual por supuesto no vamos a hablar hoy, pero que sin lugar a dudas comienza a visualizar que hay problemáticas ambientales y que son planetarias, de las cuales todos tenemos que hacernos cargo. Si bien existen algunos que tienen mayores responsabilidades que otros, en esto ya creo que hay un consenso internacional en vincular a los países desarrollados con un mayor nivel de responsabilidad en cuanto a la problemática del cambio climático, pero la mitigación del cambio climático, la mitigación de los gases de efecto invernadero y de todas las situaciones que conjugan esa problemática es común a todos. Todos tenemos que hacer algo para eso, más allá o más acá del desarrollo que tengamos. Esta idea, este principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas, se plasma en el Tratado de Cambio Climático firmado en Río. Después, por supuesto, otro hito central, ya en nuestro derecho interno, que vamos a ir adentrándonos hacia eso, es la reforma constitucional de 1994. La reforma constitucional de 1994 introduce, consagra el derecho al ambiente como un derecho explícito, vale decir, como un derecho que está en cabeza de todos los ciudadanos, que hasta 1994 no lo era explícito, es decir, no figuraba como tal el derecho en cabeza de los ciudadanos, pero a partir de 1994 sí. Y la incorporación de los tratados internacionales también en la Constitución, eso nos permite ampliar un poco más el espectro de la protección. Y sin lugar a dudas, comenzar una nueva etapa y haber desandado los distintos niveles, los distintos espacios de tiempo que ha surgido la evolución ambiental muy rápidamente para llegar a lo que verdaderamente nos interesa hoy, que son estos aspectos constitucionales del medio ambiente, que arrancan en la cláusula del artículo 41 de la Constitución Nacional, que vamos a ver a continuación. Ahí lo vemos. El artículo 41 de la Constitución Nacional es un artículo bastante extenso, por cierto. Tiene en realidad 5 párrafos que yo he dividido en 6, por una razón nada más explicativa. Después lo vamos a visualizar, pero nos vamos a quedar solamente en este momento con el primer párrafo del artículo 41 de la Constitución, que es el que nos interesa comenzar a desarrollar y el que viene de la mano de lo que fue la Conferencia de Estocolmo de 1972, la Conferencia de Río de 1994, y que consagra el derecho a gozar de un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano que tienen los habitantes de la Argentina como tal. A partir de 1994, los habitantes incorporan en su cabeza un nuevo derecho. Y ese derecho, después vamos a ver sus características, es además un deber de preservación, porque el mismo artículo 41 de la Constitución, al final, en el último renglón, nos plantea que también los habitantes gozan del derecho, pero tienen el deber de preservarlo. Y esa idea del deber de preservarlo es una declaración, por supuesto, muy establecida, muy clara en la Constitución, pero también la Constitución nos trae y nos brinda herramientas para que los ciudadanos protejamos el derecho, como por ejemplo la acción del amparo colectivo, instituida en el artículo 43, segundo párrafo de la Constitución, y que nos da la posibilidad a los afectados, en este caso los ciudadanos o a las organizaciones no gubernamentales, a defender el ambiente con herramientas válidas para hacerlo. Veamos que esto no es una simple declaración, sino que marca un antes y un después. Antes de la reforma constitucional de 1994, prácticamente no existían casos en los cuales los ciudadanos hubieran recurrido a los tribunales para la defensa del ambiente.
Y hoy esos casos se cuentan por cientos, casos algunos muy resonados, muy nombrados, como por ejemplo el caso de la causa del Riachuelo que tramita en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que llevó a un fallo en el cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó el saneamiento del Riachuelo y que fue impulsado por un grupo de vecinos de la zona, del Dock Sud, de Avellaneda, de La Boca. Entonces, estas son herramientas concretas, son situaciones muy concretas que permiten impulsar acciones para la defensa del ambiente de la mano o del reclamo ciudadano en adelante. Antes de 1994 existían muy poquitos casos, diría yo, uno solo exitoso que fue el caso Catán en el año 1983. Es un caso que eventualmente lo veremos más adelante, pero que marca una idea de cómo antes no se podía litigar, un ciudadano no podía llevar su reclamo a la justicia porque no tenía un derecho reconocido como tal. Era un derecho de carácter implícito, no estaba explícitamente expresado en la Constitución, y a partir de 1994 sí claramente está puesto de la manera que lo leíamos recién. Ahora bien, veamos un poquito el artículo 41 de ese primer párrafo. Nos da el derecho al ambiente, pero nos dice cómo es ese derecho. Ese derecho debe ser, el ambiente debe ser sano y equilibrado, pero además introduce la idea del desarrollo sustentable, cuando nos dice apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades del presente sin comprometer a las de las generaciones futuras. Esto es, en síntesis, expresar la idea del desarrollo sustentable, tal cual lo planteó el propio informe Brundtland, con la idea, allí sí, puesta y expuesta, de la equidad intergeneracional.